Dice una canción, yo no sé quién la canta, pero me aprendí un pedacito que me llamó la atención para compartirla con ustedes. Es un hombre que hizo abortar a la novia. Hizo abortar a la novia. Y le comenzó a remorder la conciencia porque mató a su propio hijo. Y dice, en la canción dice, si es verdad que existe Dios y al que peca lo castiga, conmigo sí se fregó. Porque no hay en esta ni en la otra vida para castigar como se merece a una rata, no sé qué dice él. Es decir, se consideraba muy pecador, pero tenía un problema. Él pensaba que Dios no tenía poder para perdonarle, ni en esta ni en la otra vida. Ese no es nuestro Dios, ese es el Dios de él. Pero el Dios de nosotros es un Dios que sí tiene poder para perdonar y que no lleva cuenta de los delitos. Y si lleva cuenta de los delitos, ¿quién podría salvarse? ¿Quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Esta es la misericordia de Dios y esa misericordia es eterna, no se cansa, no se cansa. La misericordia de Dios es eterna, no se cansa. Y se acuerda que cuando le dijo a los apóstoles que tenían que usar también de la misericordia, por ejemplo en Mateo capítulo 18, versículo 21, que le dijo que tenían que perdonar, y Pedro ¿qué dijo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿7 veces? ¿Qué le respondió Jesús? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces el amor misericordioso de Dios es un amor eterno. Y hoy lo vamos a enlazar con ese amor misericordioso que ustedes y yo también debemos tener. Un amor de Dios para con nosotros. Y ese amor de nosotros para con Dios. Y como ya buscaron eso, estamos leyendo el 21, pero pueden leer el 23. Y enlazamos, Mateo 18, 23, lo enlazamos con el tema de ayer y el tema de hoy. Tenemos que enlazar el de ayer con el de hoy. La misericordia de Dios que es eterna, que perdona todos los pecados y que usted el día que el sacerdote le diga, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted tiene que saber que quedó perdonado. Y ese pecado tiene que agarrarlo, meterlo en un saco y tirarlo al mar y adiós, adiós. Y por eso ustedes verán que el sacerdote, cuando va a perdonar, va a dar la absolución, mientras usted está rezando el acto de contrición, el sacerdote va diciendo algo a veces que si lo dice en voz alta, usted se perturba y no sabe qué es lo que le está diciendo. Y si lo dice en voz baja, usted ve que mueve la boca y no sabe lo que dice. Pero él está hablando con Dios. Y cuando usted está rezando el acto de contrición, él está diciendo, Dios misericordioso, tú que reconciliaste, Dios misericordioso, misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué implora? ¿A qué acude el sacerdote cuando va a dar la absolución? Al Dios misericordioso. A mí me gusta decirle así, a mí me gusta hablarle personalmente. Padre misericordioso, como si estuviera viendo lo invisible. Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este sinvergüenza el perdón y la paz. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la misericordia, el sacerdote acude a la misericordia. Por eso, el confesionario, que es el trono de la misericordia de Dios, es donde Dios da su misericordia hasta tal punto que dice el Papa Francisco que Dios no se cansa de perdonarnos, que más bien nosotros nos cansamos de pedirle perdón. Hay gente que dice, yo volverme a confesar y los mismos pecados, me da pena. Dios no le
importa. Dios quiere que usted se levante. Quiere darle el perdón. Es su misericordia, y su misericordia es eterna. Una y otra vez. Y Él quiere que nosotros disfrutemos de esa misericordia. Por eso, una persona que se haya confesado arrepentido y haya ido al sacerdote y haya confesado su pecado y todavía esté pensando como el de la canción, que no hay perdón en esta vida, que Dios no lo puede perdonar, está pecando un pecado que se llama desconfianza de la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es tan grande, que Isaías 1:18 dice que aunque sus pecados sean negros como azabache o rojos como escarlata, su alma quedará limpia, blanca como la nieve. Esa es la misericordia de Dios, de Isaías 1:18. Y esa misericordia de Dios es la que nosotros tenemos, y es la dicha, es el gozo. Bueno, ¿por qué es la buena noticia del cristiano? A ver, ¿por qué el evangelio es buena noticia? ¿Por qué llama evangelio buena noticia? La buena noticia es que Dios perdonó todos nuestros pecados. Así, por ejemplo, Efesios 2, Efesios 2, del 12 en adelante, dice que Dios canceló en la cruz todas nuestras deudas. Todas nuestras deudas las canceló en la cruz. Pagó todas nuestras deudas. Entonces, somos salvos. Eso es lo que significa Salvador. Nos salvó del pecado. Disfrutemos de esa misericordia de Dios. Y no solamente eso. Si sabemos que Dios es misericordioso y nos perdonó, no nos queda otra, sino que también perdonar. Si yo disfruto de la misericordia de Dios y soy hijo de Dios, yo tengo que perdonar, usar de la misericordia con los demás. Escuche cómo lo dice Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Escúchenlo. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Capten, 10,000 monedas de oro, bastante, ¿verdad? Le debían. Siga. Como no tenía con qué pagar, No tenía cómo pagar. mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. Qué desgracia le esperaba a ese hombre. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole. Pidió perdón, suplicó, que es lo que Dios quiere, que nosotros seamos capaces de reconocer nuestras culpas. Diga. Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Ese es Dios. Ese rey es Dios. Esos sirvientes somos nosotros, que nunca vamos a tener la plata para pagarle la deuda. Pero Él nos perdonó todos los pecados. El pecado que sea. Si usted le pide perdón, va humildemente al sacramento de la confesión, donde el sacerdote perdona los pecados, porque Dios le dio ese poder, todo queda cancelado.